contextos. La voz de los protagonistas. Ya está con nosotros Leonor Gómez Barreiro. Bueno, Leonor, qué bueno que te tenemos una vez más aquí y ya tenemos este contexto de la transparencia. Tú eres coordinador estatal en Coahuila de México, Infórmate, y contigo vamos a seguir pues esta ruta de la revisión de temas que tienen que ver con la transparencia cada vez que nos encontremos a través de estos micrófonos. Bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Finalmente, y hay que resaltarlo, el primer paso para que una ciudadanía sea participativa es que la ciudadanía esté bien informada, así que pues una felicitación por tener aquí a los senadores, escuchándolos, porque sí es necesario un proceso real de rendición de cuentas en torno a la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando nosotros hablamos, siempre hemos dicho, transparencia y rendición de cuentas no son huevos que pertenecen a la misma canasta. Por el proceso de transparencia nos enteramos quiénes votaron a favor de la propuesta de la Ley 3 de 3 y quienes votaron en contra de este proceso que fue impulsado por muchísimos ciudadanos que estaban interesados en este tema. Entonces, definitivamente hay que sacudirnos esta luego sentencia de que los ciudadanos tenemos el gobierno que nos merecemos, y creo que lo que ocurrió en esta ocasión pues no es así, ¿no? Porque los ciudadanos estamos pidiendo una cosa y en las cámaras precisamente se dispone lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más los senadores legislan por un interés personal y no por el interés de los ciudadanos. La prueba la vivimos en estos días con la aprobación de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. A la Cámara de Senadores no le importó la movilización de más de 634,000 ciudadanos que de forma pacífica, y tenemos que resaltarlo, ¿sí? Y en pleno ejercicio de los deberes cívicos, o sea, los ciudadanos utilizaron su credencial de elector para algo más que ir a votar. Se organizaron y juntaron estas firmas, y pues bueno, este movimiento fue impulsado por organizaciones de sociedad civil, IMCO en específico y Transparencia Mexicana, ¿no? Y todo este proceso ya estuvo documentado, ustedes lo tocaron muchísimo. ¿Qué era lo que pedía la sociedad a los servidores públicos con la iniciativa Ley de 3? Bueno, pues era que se publicaran bajo los criterios de máxima publicidad, ¿no? Que no fue lo que se dispuso en la aprobación de la ley. 3 tipos de declaraciones. Los ciudadanos querían saber la declaración fiscal, cuánto ganan, la declaración patrimonial, cuántos bienes materiales tienen, y la declaración de intereses, con quién se juntan, sus relaciones empresariales, políticas y sociales, ¿no? Estos aspectos son fundamentales para un verdadero combate a la corrupción. O sea, si queremos llegar a algo más del discurso, pues tenemos que empezar a abonar por atender principios de máxima publicidad en estos 3 temas específicos. Bueno, sin embargo, el Senado aprobó en lo general con 94 votos a favor y 23 en contra una ley sin cafeína, ¿no? Así lo hemos denominado, que si bien obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, porque eso sí va a pasar, o sea, sí van a estar obligados a presentar este tipo de declaraciones, pero les permite de manera discrecional no hacer públicos datos privados, ¿no? Una vez que pasen a este comité de participación ciudadana, si hay una cláusula que dice que ellos no van a estar publicando datos privados. Entonces, en esa parte es donde se pueden colar un montón de cosas que van contrarias a los principios de máxima publicidad. Te interrumpo, Leonor, y te pregunto. Bien, no van a estar públicos, no van a ser públicos esos datos, pero si tú haces una petición vía transparencia para conocer esos datos, sí que los vas a poder obtener. Pues es lo que tenemos que checar, porque no se están siguiendo algunos principios de transparencia proactiva. ¿Qué es transparencia proactiva? Que yo pueda tener esa información sin que un ciudadano solicite o no esta información. Y si lo van a reservar por datos privados, quiere decir que aunque se haga una solicitud de información, no vamos a poder acceder a estos datos. Entonces, también es difícil como en este momento tener un diagnóstico, porque bueno, ustedes ya escucharon a los senadores, y si a ellos mismos no les queda totalmente claro, pues imagínate a los ciudadanos o a las personas que estamos viendo este proceso, monitoreando este proceso, es todavía más complejo, ¿no? Porque finalmente ahí ellos discuten y hacen cosas
y van a aprovechar espacios de la misma ley pues para llevar cosas a su favor, que es lo que está pasando con el tema empresarial, que pareciera como interpretarse como un castigo por alzar la voz o por pedir o exigir cuentas. Ahora, los principios de transparencia sí establecen en niveles ya más avanzados que por supuesto que el sector gubernamental y el sector empresarial tienen que transparentar muchísimas cosas, ¿no? Hay un compromiso. Y sí es cierto esto que dicen, sí hay una responsabilidad de ambas partes para que se dé un proceso o para que se dé un problema grave y crítico de corrupción. Pero tiene que haber un criterio, ¿no? Y debe de haber escalones. Y porque un proveedor... Entonces es como no te hago caso ciudadano, pero sí aplico normativas que pudieran presentarse o que pudieran interpretarse como pues una medida, ¿no?, en contra del sector empresarial, que fue el que reclamó esto. Porque ¿no? estoy pensando en los pequeños proveedores y que abundan, Leonor, que son contratos que a lo mejor para nada son millonarios, no a lo mejor, para nada son millonarios. Y que van a tener que presentar la declaración 3 de 3 para poder ofrecer ese servicio. ¿Y qué reforzaría el argumento? Bueno, que se esperaron, ¿no?, a que pasara la contienda electoral. Claro. ¿No? Pues lo tenemos evidente, ¿no? O sea, estuvieron retrasando hasta que, pasó la contienda electoral y ahora sí ya, ¿no?, vamos con todas estas reformas. Entonces... Es decir, que si no se hubieran esperado y hubieran votado antes, ¿le hubiera ido peor al PRI? Pues es que de alguna manera ellos saben que, vean, ante la opinión pública puede existir una sanción que es una ganancia menor, pero sí es una ganancia, ¿no? Que la gente se entere quiénes fueron las personas que votaron en contra de una iniciativa ciudadana, pues por supuesto sí puede permear en tu voto, ¿no? Porque dices, bueno, yo voy a votar por alguien que no representa mis intereses y estoy utilizando los mecanismos adecuados, o sea, no estoy yéndome a manifestar, no estoy haciendo un desorden público, o sea, estoy organizándome como ciudadano y estoy ejerciendo mis derechos, estoy participando y encima de eso tú no estás siguiendo, o sea, no estás escuchando lo que yo te estoy pidiendo. Y si no es bajo esos mecanismos, realmente los servidores públicos y los partidos políticos en específico tienen que reflexionar qué están haciendo. Acabamos de pasar unos comicios electorales donde todos nos anunciaron que iban a favor de la transparencia porque nadie en su sano juicio iba a utilizar ese discurso en contra, ¿no? Sin embargo, a la hora de los hechos tú ves decisiones totalmente opuestas a lo que te están diciendo en ese discurso para ganarse tu voto, ¿no? Y fíjate, en ese sentido también los resultados que son bien contrastantes, porque si bien es cierto, el Partido Revolucionario Institucional en este caso sí dio la espalda a los ciudadanos, como el Partido Verde Ecologista también, hay que decirlo que en cuanto a la normatividad de transparencia cumplen, y es el Partido de Acción Nacional el que menos incumple con la publicación de datos oficiales en sus portales. Entonces el resultado es que ninguno está cumpliendo como se lo esté demandando la sociedad, ¿no? Y ahí sí no se salva ninguno. Entonces, esas son la representación que tenemos en este momento y pues bueno, precisamente avisando un poco a las personas que están en las redes que íbamos a tener esta pequeña participación, me di a la tarea como para saber qué es lo que ellos quisieran saber de este tema de la ley 3 de 3 y me llama mucho la atención, ellos quieren saber específicamente quiénes y cuántos, ¿no? Votaron a favor o no de esta iniciativa. Y entonces, bueno, pues en ese contexto, ¿quiénes no escucharon a la ciudadanía para defender lo suyo? Porque es lo que pasó. O sea, yo no te quiero dar tus datos, yo no te quiero decir cuánto dinero tengo, porque es mi dinero, ¿no? Ese dinero yo no tengo que entrar en un proceso de rendición de cuentas porque ese dinero asumo que es mío. Entonces, también hay que hacer un acto reflexivo de cuál es realmente tu chamba como senador y como diputado, porque si estás defendiendo primero tu interés para no publicar, yo entiendo el tema de inseguridad y los argumentos que algunos de ellos esgrimieron, pero eso no lo justifica porque finalmente todos los ciudadanos estamos en ese contexto, ¿no? Y entonces ellos, por una parte, no quieren sacar esta información y
por otro lado, pues argumentan cosas que no representan el interés ciudadano. Bueno, pues el PRD y PAN pactaron para presentar junto con los senadores independientes esta reserva de modificar el artículo 29. Las primeras versiones periodísticas decían algunos que, no se había aprobado una ley de responsabilidades administrativas. Sí, se aprobó una ley de responsabilidades administrativas. Lo que no se aprobó fue una ley como lo había propuesto la sociedad civil, y eso que quede muy, muy claro. Y aunque los senadores quieran decir que no, y que esto salió como se esperaba, no es cierto. O sea, finalmente no se está atendiendo todo lo que la sociedad civil demandó. ¿Cuál es el artículo que entra en conflicto? Pues el artículo 29, referente a los formatos de declaración y atender los criterios de máxima publicidad, como se propuso en la ley 3 de 3. Perdieron la votación con 50 votos a favor, en contra de 29 votos del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, y una abstención de la petista Ana Gabriela Guevara, ¿no? 59. Que es muy importante, sí. 59 en contra, sí. Sí, 59 en contra. Y pues bueno, aunque ya estamos acostumbrados de las ausencias en las cámaras, aquí quería yo cotejar con ustedes esta información. Según mis datos, son 18 los legisladores que no estaban en el salón de sesiones. Así es. Sí, ¿verdad? Es 4 del PAN, 2 del PRD, 3 del PRI y 1 del Partido Verde Ecologista de México. Uh-huh. Bueno, en resumen, un total de 59 senadores decidió votar en contra de que todos los funcionarios tuvieran la obligación de presentar sus declaraciones con el formato de la plataforma Ley 3 de 3. Y bueno, en el caso de Coahuila, tanto Hilda Flores Escalera como Tereso Medina Ramírez, ambos del PRI, pues no apoyaron la iniciativa de la Ley 3 de 3. Hay que recalcarlo, finalmente son los senadores que están en nuestras entidades y a ellos son a los que les tenemos que demandar un ejercicio de rendición de cuentas en cualquier espacio, ¿no? O sea un escenario público, sea una entrevista periodística. Dice, en el caso de Durango, Yolanda de la Torre Valdés e Ismael Hernández Deras. Y bueno, pues acabamos de tener a Yolanda de la Torre, precisamente. Sí. Y bueno, hay que tomar nota. Ahora más que nunca, acabamos de ir a una reunión con el doctor Mauricio Merino, quien dejó recientemente la coordinación de la Red por la Rendición de Cuentas, y fue muy claro en su mensaje. Estamos en un tiempo coyuntural donde las estrategias que se tejan entre sociedad civil, medios de comunicación y el sector académico tienen que ser todavía más estratégicas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por abrir este espacio y no sé si tengan algún comentario al respecto. Bueno, le preguntábamos al diputado Fernández del PRD que qué seguía en esta historia y cuál es el papel del ciudadano en esta historia. Si estos 630,000 ciudadanos que firmaron la petición se sienten traicionados, ¿qué sigue? Yo entiendo el descontento, pero hay que seguir vigilando y monitoreando este proceso. O sea, es un proceso insólito. Fue la primera vez que se hizo una organización de esta magnitud. ¿Qué es lo que sigue? Verificar quiénes van a integrar este comité de participación ciudadana, que en realidad sea un proceso de selección abierto y que tenga las voces críticas y capaces para determinar cuáles son los formatos que se van a ir en estos temas de las declaraciones, ¿no? O sea, es decir, que ellos decidan cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para esto. Entonces, realmente tenemos que seguir monitoreando el proceso. Y bueno, algunas de las voces que estaban aquí en cabina sí mencionaban que es un proceso largo y que también falta el tema de la Cámara de Diputados, pero la mayoría de las cosas se deciden casi en el Senado, ¿no? Y se hacen algunos ajustes. Pero bueno, hay que seguir ejerciendo la presión y estar monitoreando cómo va este proceso. Y sobre todo, es muy importante el hecho de que este proceso que sigue en la Cámara de Diputados hay que estar más atentos para que no lo vayan a descafeinar aún más, tomando en consideración que los diputados sí tienen mayoría, el PRI, el Verde y sus partidos aliados. Mira, y a propósito de esto que tú dices, perdónenme, pero esto fue no una ley descafeinada, sino agua de calcetín. Bueno, puede ser peor, ¿eh? Sí. O sea, sí, el escenario hasta este momento sí tiene ventajas comparado a lo que teníamos, ¿no? Sí, claro. No podemos perder de vista esto. Yo entiendo el descontento de la gente, pero también debemos de darle como
o sea, aprovechar los espacios Claro. que están disponibles y darle a las cosas una justa medida. O sea, a ver lo positivo. Lo positivo es que los ciudadanos se organizaron, que están siguiendo este proceso y que puede dar más, ¿no? Y podemos Bien. estar peor de cómo Leonor, estamos un punto de ahorita. contacto porque nos corta el sistema. Muy bien. Mi cuenta de Twitter es @nonobarreiro. Ve.